Muchas gracias, señor presidente. El proyecto de ley 157, Senado, a usted y a todos los integrantes de la comisión, por medio del cual se modifica el Código Penal colombiano, ley 159-2000, como quedó acuñado, adicionado una circunstancia de agravación punitiva al delito de trata de personas consagrado en el artículo 188b, y se modifica su parágrafo y se adiciona un segundo parágrafo al citado artículo. Es un proyecto de ley que tiene unas connotaciones bastante interesantes. Puse un momentico. Esta iniciativa, como así lo puede ver en la diapositiva, surge de los derechos fundamentales contemplados en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, referente a los derechos fundamentales de los niños, donde se estipula que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistirlos, protegerlos, con el propósito de garantizar su derecho armónico, integral y el pleno desarrollo de sus derechos, teorizando que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, que surge del interés superior del niño, contemplada en la Convención sobre los Derechos del Niño, y que plantea las medidas concernientes a que las instituciones públicas o privadas de bienestar social, tribunales, autoridades administrativas y los órganos legislativos atiendan el principio del interés superior. Como bien puede usted anotar, el artículo 188A del Código Penal colombiano, la génesis de esta iniciativa parte del delito de trata de seres humanos, como se señala taxativamente en el artículo 188A del Código Penal colombiano, que tiene su base en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida por el Protocolo de Palermo, y se refiere a la trata de seres humanos como un delito transnacional o más allá o extranacional, cuya definición fue consensuada en ese protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños. Si bien la norma penal en el artículo 188A se refiere a la mendicidad ajena, las circunstancias de agravación punitiva no contemplan el más usual de los tipos de mendicidad que se presentan en la realidad colombiana, cuando los niños, niñas y adolescentes se les someten a la ingesta de sustancias químicas, que es de público conocimiento en nuestro país, que alteran su comportamiento, enajenan su voluntad y transforman significativamente el proyecto de vida de las personas en las etapas de su desarrollo humano. Hay que recordar una noticia antes de continuar reciente allí en Bucaramanga, como se levantó toda una voz pública, es la siguiente, toda una voz pública que tiene que ver con este tipo de delincuencia. La siguiente, por favor. Protección de las niñas y niños adolescentes de la mendicidad mediante circunstancia de agravación punitiva. Cuando estábamos nosotros analizando este proyecto, quiero puntualizar antes de continuar, nos hace recordar la época de los zares. En la época de los zares, a los niños se les sacaban los ojos, se les amputaba una mano, se les amputaba una pierna, solamente para someterlos a la mendicidad. Aquí no sabemos si hacen cosas como esa, pero sí sabemos que los inducen a través de elementos psicoactivos para poder proveerse unos recursos, de algunos que ya lo tienen como una empresa criminal. Modificar el Código Penal en el artículo 188, dejar taxativamente estipulada la circunstancia de agravación punitiva en los casos que se vea comprometida la vida, la salud, el bienestar, protección y la dignidad de los niños y niñas y adolescentes, de conformidad con lo establecido en la ley de infancia y adolescencia ante los flagelos de trata de personas. De igual manera, aumentar en la mitad de la misma pena el delito trata de personas en la circunstancia de agravación punitiva, específicamente en casos de explotación, de mendicidad ajena, de sometimiento de los niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 18 años de edad mediante la ingesta
o ingesta de las sustancias psicoactivas que inhiben su razón, juicio o voluntad. Cuando la conducta sea cometida o facilitada por los progenitores de los niños, niñas, adolescentes o por quienes lo tengan bajo su custodia o cuidado con fines de mendicidad o similar, dará lugar a la terminación de la patria potestad por emancipación judicial previo el procedimiento legal vigente, adelantado por la autoridad administrativa o judicial según su competencia. Siguiente. Entonces, el artículo 1, modificación del artículo 188b del Código Penal colombiano, adición a la circunstancia de agravación punitiva en caso de trata de personas cuando por su comisión se someta a un niño, niña, adolescente a la ingesta de sustancias psicoactivas. El artículo 168, pues que ya 188b, vamos a referirnos concretamente a lo que estamos apuntando en esta reforma, cuando por su comisión se someta a un niño, niña o adolescente a la ingesta o sustancias psicoactivas que inhiban su razón, juicio o voluntad a fines de mendicidad o similares. Ahí se enfoca directamente pues lo que tiene que ver con la circunstancia de agravación punitiva, la pena para los delitos descritos en este artículo 188 anterior, 188, ahí se aumenta de una tercera parte de la mitad cuando se da esta circunstancia particular de la que acabo de acotar. Siguiente, por favor. El artículo 1 modificado el artículo 188b del Código Penal colombiano, ley 10599 del 2000, adición al parágrafo del artículo 188b de la ley 599 del 2000, estipulando que las circunstancias de agravación punitiva serán establecidas cuando se realicen sobre un menor de 18 años de edad. Parágrafo primero. Cuando las conductas descritas en los artículos 188 y 188a se realicen sobre un menor de 18 años, se aumentará en la mitad de la misma pena. Siguiente, por favor. Entonces, artículo 1, modificación otra vez del artículo 88b, adición de un nuevo parágrafo al artículo 188b, que es muy sencillo, de la ley 599 del 2000, que señala la terminación de la patria potestad o custodia de la niña, niño o adolescente en caso de que las conductas sean cometidas o facilitadas por los progenitores. Parágrafo segundo, ya hablamos del primero. Cuando la conducta descrita en el artículo 188A y 188B sea cometida o facilitada por los progenitores del niño, niña o adolescente o por quienes la tengan bajo su custodia o cuidado con fines de mendicidad, que ahí está el propósito, o similar, dará lugar a la terminación de la patria potestad por emancipación judicial previo al procedimiento legal vigente, adelantado por autoridad administrativa o judicial, según sea el caso. Entonces, el título radicado, pues por medio del cual se modifica el Código Penal colombiano, ley 599 de 2000, adicionando una circunstancia de agravación punitiva al delito de trata de personas consagrado en el artículo 188b, y se modifica su parágrafo y se adiciona un segundo parágrafo al citado artículo. Entonces, el título ya fue anunciado hace poco, por medio del cual se modifica el Código Penal colombiano, ley 592 del 2000, adicionada una circunstancia de agravación punitiva al delito de trata de personas y se dictan otras disposiciones. Luego se modifica de conformidad con la técnica jurídica en relación al contenido del proyecto inicialmente presentado. O sea, se modifica la estructura del proyecto acorde a las disposiciones señaladas en el Código Penal vigente, corresponde únicamente al artículo 188, parte B. Por lo tanto, los artículos 2 y 3 del proyecto de ley se eliminan y se adiciona en el artículo primero, ajustando, aportando puntual la redacción conforme al ordenamiento jurídico, tratando de hacer una mayor coordinación en el ámbito jurídico en relación al término de patria potestad o emancipación judicial. Ahí se hizo la claridad pues en las modificaciones que se le introdujeron con posterioridad, permitiendo entonces que la normatividad vigente se integre y modifique como atinente a las circunstancias de agravación punitiva en caso de trata de personas cuando por su comisión se someta a un niño, niña
o adolescente a la ingesta de sustancias psicoactivas que inhiban su razón, juicio o voluntad con fines de mendicidad o similares. Bueno, creo que estamos en el texto propuesto, en el recorrido pudimos hacer algunas precisiones y creo que sería interesante ya verlo en su contexto, cómo está, artículo 188b, circunstancia de agravación punitiva, las penas por los delitos descritos en el artículo 188 y 188a, se aumentará de una tercera parte a la mitad. ¿Cuándo? Cuando se realice una persona que padezca inmadurez psicológica, trastorno mental, enajenación mental, trastorno psíquico, temporal permanente o sea menor de 18 años. Como consecuencia, la víctima resulta afectada en daño físico permanente o lesión psíquica, inmadurez mental, trastorno mental en forma temporal o permanente o daño en la salud de manera permanente. El responsable sea cónyuge, compañero permanente o pariente bajo el tercer grado de consanguinidad, segundo afinidad y primero civil. El autor o partícipe sea servidor público. Entonces ahora viene el quinto, que es el que se está adicionando, cuando por su comisión se somete a un niño o niña o adolescente a la ingesta de sustancias psicoactivas que inhiban su razón, juicio o voluntad con fines de mendicidad o similares. Luego el parágrafo primero, que queda de la siguiente manera, podría ser una descripción general, luego entramos entonces al parágrafo segundo, que es lo que estamos apuntando, cuando la conducta descrita en el artículo 182A y 188 sea sometida o facilitada por los progenitores, niños, adolescentes, o por quienes lo tengan bajo su custodia o cuidado, con fines de mendicidad o similar, dará lugar a la terminación de la patria potestad por emancipación judicial previo al procedimiento legal vigente, adecuado por la autoridad competente según el caso. Entonces, como quiere ver, tiene unas implicaciones de tipo penal, por cuanto hay una circunstancia, es un numeral que se le añade a la circunstancia de agravación punitiva, pero también tiene consecuencias de tipo civiles que son atinentes a la patria potestad por emancipación judicial. Creo, señor presidente, y a todos los miembros de la comisión, que es una presentación general muy clara, muy sencilla, muy atinente, muy actualizada, y creo que responde a unas necesidades que actualmente se requiere legislar sobre el tema. Muchas gracias, señor presidente, y gracias a todos los miembros de la comisión primera. Muchas gracias a usted, señor.